a todos. En el día de hoy realizaré la presentación de la ponencia Análisis de las expectativas didácticas estudiantiles para el aprendizaje virtual de la microbiología en la pandemia COVID-19. Los integrantes del equipo de trabajo son Marta Lucía Ortiz Moreno, quien les habla, Sara Cristina Guerrero, Karen Jimena Sandoval Parra, y estamos adscritas a la Universidad de Los Llanos, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamentos de Biología y Química Matemáticas y Física. Para contextualizarles el problema del cual surge esta investigación, para todos es evidente que con el surgimiento del virus SARS-CoV-2, un virus nuevo que ha generado todo un trastorno mundial y una pandemia que ha llevado al cierre de las actividades presenciales en las entidades educativas de educación superior, esto ha llevado a que estas instituciones se hayan visto forzadas a transformar la modalidad presencial en una modalidad virtual o blended para cubrir las necesidades de su actividad funcional o misional. En este contexto, los docentes que estamos ligados a las materias de las áreas científicas y teórico-prácticas, que nos preguntáramos cómo podríamos transmitir las competencias praxeológicas, cómo podríamos garantizar que los estudiantes lograran los resultados de aprendizaje, cómo podríamos a través de las clases virtuales o de la modalidad blended lograr que sin el uso de equipos especializados como microscopios se pudieran alcanzar los objetivos de aprendizaje deseados. En este sentido, existen muchos recursos didácticos que han sido desarrollados para complementar el aprendizaje en la modalidad presencial. Entre ellos se pueden encontrar los laboratorios virtuales, las wikis, que tienen ese entorno de construcción colaborativa del conocimiento, los CIUs interactivos para profundizar en algunos casos o conceptos o actividades, las webquests orientadas a actividades que refuerzan el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, siendo estos últimos algunos de los que más involucran el aprendizaje autónomo en los estudiantes. La cantidad de recursos y la elaboración con la cual se pueden desarrollar este tipo de didácticas, pues dependerá del esfuerzo institucional que exista, ya que como ustedes lo pueden ver en la imagen, el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje con recreaciones 3D, pues puede ser algo un poco complejo, dispendioso y costoso, y pues ustedes saben que las circunstancias de la pandemia pues no han permitido generar ese entorno de preparación al respecto. Y otra cosa que es importante resaltar es que muchos de estos recursos están orientados hacia las carreras de las áreas de las ciencias de la salud y no a las de las ciencias biológicas o ciencias ambientales, debido a que digamos, el enfoque de formación es un poco diferente. Entonces, el objetivo de esta investigación fue analizar las expectativas didácticas de los estudiantes de microbiología, el programa de biología, que verán este curso durante las circunstancias de la pandemia COVID-19 en la Universidad de Los Llanos. Es importante anotar que esta es una investigación que está en ejecución y por lo tanto, pues esta es la primera fase de esta investigación. La población de estudio, en cuanto a metodología, corresponde al conjunto total de estudiantes inscritos en el curso de microbiología, el cual está conformado por un grupo predominantemente masculino, la mayoría de ellos inscritos en el séptimo semestre, ya que en este semestre se ubica en la malla curricular el curso. El programa de biología de la Universidad de Los Llanos es presencial y de 10 semestres, y la mayoría de ellos viven en áreas urbanas. La metodología para abordar el estudio fue unas encuestas realizadas a través de Google Forms y enviadas a través del correo institucional. Aquí está en una imagen alusiva al cuestionario desarrollado, y dicho cuestionario tenía alguna información de caracterización de los individuos, disponibilidad de herramientas TICs en su entorno, percepción de la importancia de la microbiología y finalmente las expectativas didácticas que tenían con respecto a este proceso de aprendizaje virtual o blended en el que estarían involucrados.
Es importante destacar que el conjunto total de estudiantes, el 17%, van a asumir el curso totalmente virtual, dado que esto fue autorizado por la universidad, y el resto tomarán en la modalidad blended. El análisis de datos fue realizado a través de estadística descriptiva debido al tamaño del conjunto de datos. Como resultado se obtuvo la disponibilidad de herramientas de TICS para los estudiantes, pues tiene unas marcadas restricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a Internet, el acceso a un computador y aún más en el acceso a un computador personal exclusivamente dedicado a las actividades de aprendizaje. Es importante destacar que ellos también poseen restricciones tanto en recursos y en medios para desplazarse a la universidad bajo las condiciones de la pandemia a realizar prácticas de laboratorio cuando así se permite. Con respecto a los resultados específicos, se identificó que para el 100% de los estudiantes existe una percepción positiva sobre el área de la microbiología, considerándola importante para su desempeño profesional, y adicionalmente es importante destacar cómo a través de una pregunta relacionada con elementos vinculados a la manipulación y estudio de los microorganismos, ellos comprenden que estos procesos son complejos y que requieren de ciertas condiciones especiales de manejo que pueden o no replicarse en el entorno de la casa. Esta es una nube de palabras que reúne algunos de los términos más empleados por los estudiantes para reflejar como esa visión de la complejidad de la microbiología y de lo que es necesario analizar para realmente aproximarse a su conocimiento. En las expectativas didácticas específicas, ellos esperan que las herramientas que apliquen los docentes permitan promover el aprendizaje de procedimientos básicos para el cultivo, caracterización y control de microorganismos de importancia económica, sanitaria y también ambiental, destacándose las bacterias y los hongos, los protozoos y los nematos como aquellos que le generan el mayor interés. Pero también es importante destacar cómo los virus se han posicionado debido a todo el énfasis mediático ligado a la pandemia. En este sentido, también se les realizó una pregunta relacionada con su visión con respecto a la evaluación, si consideraban que esta en la forma virtual estaría en concordancia con las competencias y resultados de aprendizaje teórico-prácticos de la asignatura. Y una importante franja del conjunto de estudiantes consideró que no sería apropiada, mostrando cierto grado de escepticismo dentro del grupo de estudio. Por lo tanto, se puede concluir que los estudiantes reconocen la importancia de la microbiología y su deseo de aprender, aunque existe aprehensión por el uso de didácticas alternativas a las prácticas de laboratorio, además del proceso de evaluación para analizar su aprendizaje. Para enriquecer la visión del público con respecto a los avances de este trabajo, ya que esta es una investigación que está en curso, queremos adicionar a los resultados previamente mostrados algunos avances que hemos obtenido en la fase diagnóstica y de desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Entonces, en este sentido, se realizó una encuesta similar, pero orientada hacia los egresados que vieron el curso de forma presencial, y lo que se encontró es que efectivamente una parte significativa del grupo considera que frecuentemente utilizan los conocimientos adquiridos en el curso de microbiología dentro de las situaciones de su vida laboral o diaria, destacándose el peso que tiene esa expectativa de los estudiantes con respecto a la realidad de los egresados. Con respecto a si realmente considera que adquirió los conocimientos prácticos que le permitirían la capacidad de cultivar y caracterizar microorganismos, los egresados consideran que ellos están en capacidad de cultivar bacterias, hongos filamentosos y macrohongos, siendo estos grupos los que principalmente se les hace énfasis bajo las condiciones del laboratorio de docencia de la Universidad de Los Llanos, siendo acorde con la formación o la praxeológica que se les da dentro de los cursos.
En cuanto a los docentes, se les aplicó un instrumento similar, relacionado con las didácticas que ellos usualmente emplean, y en esas didácticas se enumeran múltiples opciones, pero se resalta que existe un vacío en la aplicación de la gamificación, encontrando esto un nicho interesante para un abordaje que podría motivar a los estudiantes en el contexto de la pandemia, fortalecer su aprendizaje y también reforzar los procesos didácticos. En este sentido, se proponen 3 estrategias didácticas de comparación. La primera será el aprendizaje basado en problemas. Una de las problemáticas que los estudiantes deben responder es: ¿cuáles son los microorganismos involucrados en los procesos de descomposición de la papaya? Para ello, hacen montajes en su casa usando gelatina como medio de cultivo para los microorganismos que logren aislar de la fruta y siguiendo las técnicas y las recomendaciones de un laboratorio convencional. Realizan un seguimiento a cada uno de los microorganismos y describen todo lo que observan, para así dar respuesta al interrogante. De esta forma, refuerzan los conceptos vistos en clase y desarrollan su capacidad argumentativa. La segunda didáctica será el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes construyen un mesocosmos, una recreación a pequeña escala de un ecosistema natural donde observan los microorganismos allí presentes. Para montar los mesocosmos se agrega tierra y agua a cada frasco. Un frasco corresponde al control y los frascos restantes son 3 tratamientos diferentes. En los tratamientos se usa levadura activa para el desarrollo de microorganismos y azúcar de mesa. Cada semana realizan observaciones de los mesocosmos, anotan todos los cambios y describen los microorganismos que logran distinguir. Con esta información construyen un informe final. Con esta estrategia logran desarrollar los pasos del método científico y reforzar las habilidades y conocimientos vistos en clase y en el laboratorio. La tercera didáctica será la gamificación. Para llevar a cabo la estrategia de la gamificación, se ha construido un juego cuya estructura ofrece una explicación inicial por medio de un video en el que se recrea un procedimiento específico del laboratorio. Los conceptos básicos dentro del video son luego reforzados a través de diferentes actividades. La primera actividad de evaluación tiene una estructura de quiz. La segunda actividad consiste en la búsqueda, en la que el estudiante identifica la afirmación correcta entre las incorrectas. En la tercera y cuarta parte del juego, el estudiante diferencia herramientas y procesos usados en el laboratorio mediante estimulación visual. Al completar cada una de las actividades, el estudiante recibe un código que lleva a la obtención de una recompensa dentro del juego y así lograr avanzar en el mismo. Agradecemos a la estudiante en modalidad EPI, Nicole Reina, a los participantes de la encuesta realizada y a la DGI por la financiación de este proyecto. Muchas gracias por su atención. Aquí queda nuestra información de contacto y hasta la próxima.